con nosotros Juan Iranzo, economista. Juan, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal estamos? Helado. Feliz año a todos los televidentes, aunque estemos todos helados y la mayoría confinados todavía en casa. En porque no podemos confinamiento. salir de casa por otra razón ya. Y tenemos también con nosotros a Juan Ramón Cuadrado, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Camilo José Cela. ¿Qué tal, Juan Ramón? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Igualmente un saludo a los televidentes y a ti, por supuesto. Y a Juan, que hace tiempo que no coincidimos personalmente. Eso es, Juan Ramón, me encanta que estemos aquí. También a mí. Tenemos un tema en la mesa que ayer saltaba un poco más en el Consejo de Ministros, que es ese precio de la electricidad, que por cierto hoy sube un 6,75%, y llamaba la atención a mucha gente, como decía el gobierno, tres cosas. La primera era que el IVA no se iba a bajar, cuando el IVA en Portugal está al 6% para la electricidad. Decía también que se ha bajado el precio de la electricidad un 40% por parte del gobierno, cuando estaba contando, por ejemplo, todos los temas de el confinamiento y la reducción de la cantidad de energía que se usó por, sobre todo, la industria en esos meses. Entonces, ¿cómo veis? Porque cada vez que llega un momento de verano o de invierno, hay una criminalización de las energéticas, donde dice, oye, pero si es que está en tu mano reducir el 76% del precio de la luz, que son impuestos, la mayoría. Es decir, ¿cómo lo veis? ¿Cómo veis que vuelva otra vez este tema a primera línea de portada? Bueno, no sé quién empieza primero, pero... Evidentemente... Juan Ramón. ¿Juan? Sí, vale. Juan Ramón, a mí me parece que todo este tema está fuera de lugar. Vamos a ver, en primer lugar, una subida de la cotización del vatio o megavatio puede ser transitoria y generalmente lo es. Por tanto, hacer comparaciones, como ayer escuché, entre el precio actual de esta figura y el precio que tenía en el mes de abril, me parece una estupidez, con perdón, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estamos comparando habas con coles, es decir, es el movimiento diario de la oferta y la demanda de electricidad básica entre la media de un mes y un día en el que puntualmente, o 2 o 3 o 4 días en que sube, pero que luego puede volver a bajar. Y entonces se acaba incluso la conclusión de que las familias tendrían que pagar casi 30 euros más de electricidad, porque era la diferencia entre estas dos magnitudes, cuando en realidad no es así, porque se aplica al consumo en el día. Este es un tema, por tanto ahí hay un error, yo diría, de partida. Y luego es verdad, esto que acabas de señalar, y es que un gran componente del recibo de la luz son impuestos y cargas extrañas que se han ido acumulando allí y que hacen que en España el precio de la energía eléctrica sea extraordinariamente alto, ¿no? Y por tanto es un tema, no un tema coyuntural, un tema puntual, es un tema muy de fondo, porque afecta a toda la industria, afecta a las familias, por supuesto, y no veo la razón por la cual el Estado en un momento determinado no puede reducir unos ingresos, ¿no? Estamos con un déficit fiscal muy fuerte. Bueno, que lo aumente un poco más, no creo que pase absolutamente nada. Esta es mi opinión. Sí, yo no sé si se escucha porque estoy teniendo algunos problemas en cualquier caso de recepción. ¿Se escucha mi intervención? Ahora sí. ¿Se escucha? Sí. Sí, sí, perfecto. Yo la escucho. Bueno, aquí hay situaciones coyunturales y estructurales. Como muy bien ha dicho Juan Ramón, desde el punto de vista coyuntural, evidentemente se ha producido un pico de demanda, como ocurre en otras ocasiones también en verano, por el tirón del aire acondicionado, en este caso de las calefacciones. En segundo lugar, hay que tener en cuenta otra circunstancia, que la tarifa eléctrica no recoge ni mucho menos tan solo el coste de producir electricidad, distribuirla, etcétera, y comercializarla, sino que tiene una serie de recargos, tanto impositivos, con un IVA al 21%, que es
alto en comparación con otros países. Y en segundo lugar, hay que tener en cuenta que soporta una serie de recargos como todavía subvenciones para el carbón, en el pasado fue el stock básico de uranio, el déficit de tarifas, etcétera. Y eso es lo que no puede ser. Y luego, por otro lado, es verdad que hay una vieja discusión que yo he mantenido durante mucho tiempo, que es verdad que los precios en libre mercado se fijan según el marginal, pero aquí la utilización de la capacidad productiva es muy heterogénea y hay energías muchísimo más baratas que otras, como la energía nuclear, que es de base, etcétera. Por tanto, normalmente el marginal lo fija la energía renovable pico, y en ese sentido es más alta. Ahí yo sí que discutiría si hay que fijar en el futuro los precios de la energía eléctrica a través del marginal o a través de los precios medios. Sí, estoy de acuerdo, esencialmente, ¿no? Yo creo que no hay ninguna razón por la cual el gobierno no pueda actuar rápidamente y además por la cual no puede explicarse al público en general qué es lo que está pasando y no hacer de esto un drama absolutamente artificial, ¿no? No, O y sea, sobre vamos a ver, no es artificial el que la electricidad en España es muy cara y que hemos ido acumulando elementos, está incluso la industria electrónica por ahí, está cobrando una parte del consumo de electricidad, pues eso es Sí. cierto. Es decir, hemos hecho una tarifa que es un producto de sumas de distintos componentes, entre ellos el IVA, que tiene un 17%. Pero lo que también es cierto es que no puede compararse las puntas de unos pocos días. Ahora la ola de frío en la que estamos es evidente que hace que el consumo de las familias, el consumo de muchos locales, etcétera, sea alto. Pero eso es una cosa circunstancial. El precio volverá a bajar y, por tanto, la media del mes de enero, por ejemplo, o del mes de diciembre, no será tan baja como sería en el mes de octubre, pero desde luego no será tampoco el nivel del que se está hablando y que está escandalizando a todo el mundo. Además, se están mezclando otros temas de tipo social, de falta de conexión de algunas zonas de Madrid con la electricidad y, por tanto, estamos haciendo ahí un paquete de confusión bastante notable. Luego llama la atención el tema del IVA, ¿no? Dice, no se puede bajar el IVA al 6%, no se puede bajar el IVA porque Europa no nos deja. Dice, Portugal lo tiene al 6% para la Bueno, electricidad. esto ya lo hemos visto un tiempo atrás, ¿no? Que no nos dejaban bajar el IVA tampoco porque Europa no lo permitía y de pronto sí que lo permitió. Era mentira, por decirlo clara y llanamente. Europa no impide que usted en un momento determinado haga una rebaja en el IVA y allá usted con el déficit que esto lo pueda producir en términos de ingresos. Sí, todo eso añadido a que el déficit de tarifa no está cubierto. Es decir, que es una Exacto. deuda que seguimos teniendo ahí y que a la petición aún así del gobierno ahora mismo es incluso seguir con los precios de la energía por debajo del precio regulado, es decir, por debajo del precio en el que casan, ¿no? Con lo que se seguiría sumando más Sí, déficit sí, de tarifa que tendrían que acumularse en generaciones posteriores. pues estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Pero además, si hablamos de hacer una política industrial y no nos enfrentamos con el tema del coste de la energía eléctrica, eso es un tema absolutamente fundamental, ¿no? Yo creo que España, que es un país que podría tener ventajas comparativas en términos de costes de producción, que tenga un coste de producción, que es la energía, que sea mucho más alto que el de Francia o que el de Alemania, etcétera, pues la verdad es que no se entiende, ¿no? Y no se entiende que no se tomen medidas para poderlo sanear, ¿no? Juan Iranzo veo que ha perdido la conexión mientras estábamos comentando. Ah, mira, ahora está volviendo Juan, yo creo. A ver si podemos escucharle. No, debe tener problemas de conexión. Bueno, Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Vamos a estar muy pendientes porque a las 9 arranca el Rey el Spain Investor Day. Vamos a intentar conectar para ver bueno, cuáles son las claves que se van a comentar durante la jornada. Gracias. ¿No te parece que es un tema que a mí me llama la atención que no se esté hablando más de él, que es cómo se va a gestionar
la llegada de fondos europeos, ¿no? Este es un tema que se nos ha vendido como la tabla de salvación de la economía española y lo puede ser, por supuesto, pero de pronto se ha hecho un silencio tremendo, estamos casi sin ninguna noticia. Bueno, la única que tenemos es que todo iba a quedar en manos del gobierno central y que solamente iba a autorizar una serie de libertades por parte de las comunidades autónomas y que sería una comisión del gobierno central la que negociaría con las grandes empresas para hacer proyectos y presentarlos a Bruselas, etc. Pero todo esto está en el aire, por decirlo así, y a mí me sorprende que un tema tan importante y que va a ser relevante no se esté poniendo en marcha con más aceleración, ¿no? Es un poco como el tema de la vacuna, ¿no? Oiga, ponga usted vacunas cuanto antes. No esté por esos porcentajes tan bajos en los que nos estamos moviendo. Pues en este caso es lo mismo. Estábamos hablando de las vacunas, han llegado y ahora resulta que no somos capaces de hacer una operación rápida. En el tema de los fondos europeos estamos en el mismo tema. Hay una oferta de fondos para España muy importante, pero no sabemos cómo se va a gestionar y me temo que haya retrasos, que no se resuelvan las cosas con rapidez porque no se está pensando en ello. Bueno, lo último que escuchamos era que el gobierno no esperaba más del 50% de todos los fondos que nos habían dado, lo cual sería un fracaso absoluto. Bueno, este año seguramente no llegarán con tanta rapidez, pero en todo caso, si hay un compromiso, España puede avanzar, incluso mediante créditos, y gastar lo que se le ha dicho que va a llegar para España, ¿no? Por tanto, eso no debe paralizar en absoluto que se hable y que se diseñe un sistema de gestión de esos fondos cuanto antes, ¿no? Porque a partir del mes de abril o más o menos es cuando se espera que la Comisión Europea ya empiece a decir, bueno, ya lo ha dicho, vayan mandando ustedes proyectos que financiar y por tanto el tema está más la pelota está un poco en el medio del campo, pero con más inclinación a que esté en el nuestro, ¿no? Sí. O sea, España se debería adelantar y a mí me llama la atención que este tema no figura en ningún momento, está en Bueno, la punta de... de repente ha caído, ya no hay ningún interés, ¿no? Exacto. Primero nos lo vendieron como la gran solución y después estamos en silencio, ¿eh? Se ha tapado todo el tema. Muchísimas En fin, gracias, Juan Ramón Cuadrado, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Camilo José Cela, por compartir estos minutos con nosotros. Buen día y buen negocio. bueno, pues muchas gracias también. Hasta la próxima.